Este es un relato más de Colombia y Miedo. Historias reales compartidas por nuestros suscriptores y oyentes. Nombres y situaciones han sido modificados por respeto a sus protagonistas. Bienvenidos. Buenas noches. Durante la historia de Colombia se vivió por más de 50 años una intensa guerra entre el Estado y grupos armados ilegales. Yo, por cuestiones que no voy a comentar hoy, llegué a pertenecer a uno de aquellos grupos, el cual tuvo una gran participación con todos los temas relacionados a lo ilegal, sobre todo en aquellas zonas en las que el brazo del Estado no llega y los entes de seguridad no logran proteger a la población civil. Para aquellos que lo desconocen, en la región del país en donde esta historia sucedió, se vive con muchas necesidades básicas insatisfechas. No se cuenta con agua potable, carreteras o una infraestructura que haga posible una vida digna. Por tal motivo, las familias están sometidas por la pobreza, la inequidad y la violencia. A pesar de todo, las valiosas y valientes gentes que la habitan luchan por sobresalir y poder dar a sus hijos una educación decente. El comandante del frente en el que yo militaba nos informó de una misión que debíamos cumplir en uno de aquellos empobrecidos caseríos. La tarea consistía en pasar de casa en casa pidiendo a sus habitantes aportes para la causa y de no tener nada con qué colaborar. Si tenían hijos, debían entregarlos aparentemente de forma voluntaria a las fuerzas del movimiento. Yo, al igual que varios compañeros, teníamos nuestros temores, ya que era conocido por muchos que aquella zona tenía fama de ser habitada por entidades oscuras. No eran fantasmas, era algo más, algo que sobrepasaba lo común, era algo muy aterrador. Durante uno de aquellos días, el comandante que dirigía nuestro frente llegó a una humilde casa. En su interior estaba una familia la cual, según él, no quiso atender la orden impartida. Sin decir más, procedió a disparar contra aquellas personas. El padre murió al instante y los muchachos que se trataron de escapar de las balas fueron perseguidos por nosotros en aquel espeso monte que rodeaba ese pequeño poblado. Recuerdo que el calor era insoportable y el terreno se presentaba muy difícil de recorrer. Mis compañeros disparaban indiscriminadamente y lograron darle muerte a aquellos jóvenes indefensos. Las jovencitas que permanecieron en la casa fueron agredidas sexualmente y asesinadas con machetes sin ninguna misericordia. Lo más impactante fue cómo la madre de aquellos muchachos, estando herida, escapaba por aquel monte. Mi comandante me gritó que le siguiese, ya que esa mujer no debía salir con vida de allí. Era increíble cómo, a pesar de estar perdiendo tanta sangre, corría con gran agilidad y me logró sacar una buena distancia, lo que le permitió llegar primero a un camino de tierra por el cual transitaban por pura coincidencia un pequeño grupo de religiosas que visitaban estas humildes poblaciones, llevando ayudas médicas a sus habitantes. Desde la distancia logré ver cómo esas mujeres socorrieron a la desdichada malherida. Noté entonces con sorpresa que ella estaba en embarazo. En silencio las seguí y logré ver cómo las religiosas llevaron a aquella señora hasta el puesto médico de la localidad, que al igual que sus habitantes, no tenía casi nada. El doctor a cargo la recibió en la puerta y allí mismo atendió a la joven madre malherida. En aquel momento el bebé nació e inmediatamente aquella mujer falleció. Fue como si la providencia le hubiera dado las fuerzas necesarias a ella para salvarle la vida a su inocente recién nacido. Debo confesar que me sentí muy mal frente a aquel terrible hecho. Me alejé silenciosamente y mientras tanto pensaba si debía o no comentar lo sucedido a mi comandante, ya que él era conocido como un hombre sanguinario y cruel. Debía medir muy bien mis palabras, porque de lo contrario, el siguiente en morir sería yo. Me reuní con mis compañeros, recogimos lo que pudimos llevar y partimos rumbo al campamento. Nadie habló. Caminábamos en silencio. En parte por no revelar nuestra posición, ya que tropas del ejército estaban acercándose a la zona y también porque yo sabía que acciones como las vividas dejan marcas imborrables en la memoria y en la vida misma. Al llegar la noche, uno de mis compañeros se me acercó y me comentó cómo se sentía él también con lo que había pasado y me dijo: ¿sabe que eso de hoy es tenaz? No dejo de escuchar esos gritos y le confieso, hermano, que siento miedo. Me han dicho que aquí en esta zona hay personas que saben de eso, de venganzas después de la muerte. Usted me entiende, ¿verdad?
Lo miré y le dije que no pensara en eso, que yo también estaba preocupado y no sé por qué motivo decidí contarle que esa mujer, la que yo había seguido, había parido el bebé y murió después de verlo al niño llorar en manos del doctor, y no estaba seguro de si debiera decírselo al comandante. Mi compañero me puso la mano en el hombro y me dijo: «Usted verá». Desperté por el fuerte puntapié que un compañero me propinó en el estómago. No podía respirar. Me amarraron entre dos más de las manos y me llevaron a rastras al centro del campamento. Mi comandante en jefe se agachó, me tiró del cabello hacia atrás y me dijo: «Cuando se le dé una orden la cumple». Y me va diciendo: «¿En dónde quedó ese niñito? A mí ninguno se me escapa y usted no me va a venir a dañar esto». En ese mismo instante sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Él ya lo sabía. Mi compañero de la noche anterior con el que había hablado me traicionó. Ahora mi vida también estaba en vilo. El comandante ordenó que se me ubicara de pie con las manos arriba, atadas con fuerza a un poste alto que estaba en el centro del campamento. Nunca llegué a pensar que en ese punto, en donde se ejecutaban a los enjuiciados, estaría yo. Mi compañero delator se me acercó también y me dijo: «Por tipos como ustedes que esta vaina está como está. Todo va a cambiar. Lástima que usted no llegue a verlo». Todos se organizaron. Debían continuar con el programa ordenado por el comandante, seguir con el reclutamiento forzado y el robo a los civiles. Así fue como el grueso del grupo partió rumbo a otros puntos habitados de aquella zona. Quedé solo, custodiado por varias compañeras de armas. Pasó la tarde y llegó la noche. Yo estaba muy debilitado debido al intenso calor del día, por la deshidratación y por los piquetes de los mosquitos. Al rato todos llegaron, se ubicaron para comer algo y dormir. Yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Los centinelas se alistaron para vigilar el campamento. Todo estaba en silencio. Yo no podía dormir. La incómoda posición en la que estaba era insoportable. El dolor en los hombros, en el vientre y en las muñecas era mayúsculo. Fue en ese momento, no tengo idea qué hora era, cuando algo se movió entre las plantas de monte que rodeaban el campamento. Lo estaba viendo con mis propios ojos y no lo creía. Eran sombras con forma humana que se desplazaban entre las ramas. A pesar de estar todo a oscuras, se distinguían los intensos ojos rojos que ellos tenían. Pero no caminaban, se deslizaban, no se notaba que movieran las plantas. Eran cuerpos como hechos de humo negro. Aquellas figuras rodearon todo el lugar, pasaron por delante mío. Yo ahogaba un grito de físico espanto. Las hamacas de los compañeros estaban debajo de los árboles y aquellas sombras se apostaron al lado de una de ellas. Era la que ocupaba el compañero que me había delatado, quien dormía sin notar su presencia. Cabe notar que ese hombre también era muy peligroso. Él sí comulgaba con ese accionar del grupo armado, por eso muchos le temían y ahora estaba rodeado por aquellas figuras fantasmagóricas. Este personaje despertó de golpe. Al verse cercado por ellos, gritó con fuerza, pero sin más. Aquellos entes oscuros se lo llevaron tomándolo de los pies, le arrastraron adentrándose en el monte cargándolo ahora en algo parecido a sus hombros, y se escuchaban cómo se apagaban sus gritos entre las tinieblas. Todos en el campamento quedaron despiertos y se pusieron alerta. El comandante gritaba preguntando qué estaba pasando. Los centinelas le explicaban que no sabían qué fue lo que pasó, de por qué los gritos, ya que no escucharon nada acercarse a ellos. En ese momento, entre la espesa maleza, unos rugidos. No sabíamos de qué clase se escucharon muy cerca del campamento. Las linternas alumbraron varios puntos. Los haces de luz se movían con rapidez, pero no revelaban ninguna criatura. El comandante gritó: «¡Disparen!». Las ráfagas alumbraron la noche con sus destellos. Las ramas caían por las balas y fue allí cuando varias figuras saltaron desde la oscuridad y cayeron sobre aquellos que disparaban. Eran seres enormes, mezcla entre hombre y perro. Tenían garras enormes a cambio de manos y con fuertes dentelladas destrozaron a varios de los hombres y mujeres que les disparaban. Lo increíble era ver cómo las balas parecían no hacerles daño. Gritos de horror y dolor se escucharon. Yo seguía atado a ese tronco viviendo el terror más grande, impotente, desprotegido.
Mi comandante seguía gritando y daba la orden de dispersarse, pero fue silenciado por un fuerte zarpazo en el cuello propinado por una de esas criaturas, la cual lo mordió y lo partió en pedazos frente a mis ojos. El caos se apoderó del campamento. No sé cuánto tiempo pasó, pero en el cielo ya se veía despuntar el alba. Estaba amaneciendo y esas monstruosas criaturas se empezaron a desvanecer en el aire, desaparecían como si estuvieran hechas de ceniza. Los ruidos propios de los animales del monte se escuchaban. Todo había terminado. De pronto el sonido de los helicópteros se escuchó con fuerza y varios soldados del ejército llegaron a lo que había sido el campamento. Pasaron un largo rato viendo los restos humanos, tratando de entender lo que había pasado. Se acercaron a mí. Me desataron. Obviamente me preguntaron qué había pasado. Yo estaba en shock. No podía hablar con claridad. Les decía, las bestias, los monstruos. Y señalaba hacia el monte espeso. Se miraron con extrañeza entre ellos y me retiraron del lugar. Me llevaron entonces en uno de los helicópteros hacia un batallón. Me interrogaron y un enfermero me explicó que yo era el único sobreviviente, que le contara lo que había pasado por increíble que pareciera, que él estaba para ayudarme. Esta increíble historia la he repetido muchas veces y ahora que estoy recluido en este pabellón reservado para el personal con estrés postraumático o esquizofrenia, noto que nadie me va a creer. En los noticiarios presentaban la noticia como un logro más del ejército, en donde daban cuenta haber dado de baja a uno de los cabecillas más buscados por las autoridades militares y destruir el campamento en donde estaba. Lo que sí puedo explicar es que los miembros de ese frente que estuvimos ejecutando a los civiles jamás supimos con qué tipo de personas nos estábamos encontrando, y entiendo ahora que sí era verdad lo manifestado, lo que se cuenta de la zona, donde se dice de gentes en apariencia normales y humildes, pero que son en realidad brujos o algo parecido, gente que tiene poderes, manejan magias, energías desconocidas, y se cobraron de la peor manera los hechos crueles a los que sometimos a aquellos moradores inocentes. Por eso ellos vinieron por nosotros. Esto ha sido todo por el momento. Dejen sus observaciones en la caja de comentarios. Suscríbanse, compártanlo y denle pulgar arriba. Nos estaremos escuchando próximamente. Muchas gracias.